de lo normal. Buenos días, buenos días. Me encanta eso de libertad, de entretenimiento, está bueno, porque también es divertido pensar en cosas diferentes y bueno, también saber de que hay estudios y hay un montón de cosas sobre las cosas cotidianas bueno, que no sabemos y que también podemos poner una perspectiva un poco más entretenida, Es ¿no? que todo se hace más ameno cuanto más entretenido es, ¿no? Y cuanto más te permite hacer volar la imaginación, recrear, disparar imágenes visuales, olfativas, gustativas, emocionales. Uy, Este, sí, fíjate que esto de que vos decís es la vía de entrada, ¿no? Los grandes estudiosos de la educación dicen que uno no solo aprende cuando uno le enseña, sino también cuando experimenta y se conecta directamente con las emociones. Entonces, ¿qué tan mejor que hacerlo mediante una charla amena, claro. ¿no? Que creo que está bueno y es divertido encontrar algún profe, por ejemplo, yo me acuerdo de los profesores que eran buena onda, no los que eran mala onda. Yo tenía en la facultad una profesora de una materia de segundo que la repetí 3 veces porque no la entendía nada, porque era una mala onda la tipa. Era un desastre, pero tenía unos bulos grandes, Ana se llamaba. Ajá. Oh, Eh, Le mando un beso grande a Ana Litvin, la quiero un montón, pero no me gustó nada su materia. Ah, Y hoy la recuerdo por eso. Bueno, a mí me pasaba en la primaria, sobre todo, que un año andaba muy bien en un ámbito que podían ser las naturales o mm. las sociales, y muy mal en matemática y lengua. Y al año siguiente era al revés, y todo tenía que ver con ese vínculo que uno establecía con el con el profesor. profesor, con el docente, esa relación afectiva que se da entre partes, que me parece que por ahí viene la cosa. ¿Cómo se hace para facilitar esa entrega de afecto? El afecto es un bien necesario, ¿no? Al igual que la conexión emocional que nosotros tenemos con las cosas. Fíjate que cuanto más ligado a nuestras emociones, mejor es la capacidad de memoria que tenemos. Fíjate, cuando uno enseña, tal cual, uno no es lo mismo decirlo mediante la palabra que de hacerlo mediante el ejemplo, o también utilizando diferentes vías de entrada, ¿no? Por ejemplo, la olfativa, la visual, por ejemplo, cuando bueno, tuve la oportunidad, por suerte, de ser docente en diferentes situaciones y he experimentado, por ejemplo, hablar de manera monótona, hablar de manera divertida, dar estímulos visuales, hacer cuestiones, por ejemplo, de role-playing, olfativos o gustativos, y había grandes respuestas, ¿no? Y los alumnos, después de unos años, me decían, me acuerdo de su clase, profe, no sé si aprendiste, pero bueno, gracias. Entonces, las clases estaban buenas cuando también se transmitía el afecto, ¿no? Y Eh, el afecto es algo que está faltando últimamente, ¿no? Y desde la pandemia se está dificultando mucho el dar, ¿no? Es decir, hay mucha problemática de la gente en dar Ahora, afecto o aprender a recibir. escúchame una cosa, Pablo. El dar digamos, es una actitud también, ¿no? Sí. El ofrecer el afecto o el no hacerlo, ¿no? Pero también en la contraparte, el receptar esas muestras de afecto o no, Ujú. porque también hay una cuestión actitudinal de ambos actores, en el supuesto caso que solamente hablamos de dos, nada más puede haber muchas más gente vinculándose. Digo, pero no Claro. solamente está en el que da, sino también en el que recibe, Ujú. la reciprocidad, la receptividad. Me da la sensación de que no es unilateral la cosa, ¿viste? El boomerang del Para nada. afecto. Sí, 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 exacto. Fíjate, le voy a hacer una pregunta que es muy simple y a la vez me gustaría que se haga a todas las que están oyendo este programa, A ¿no? ver. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un abrazo que realmente te gustó? Nos Bueno, quedamos mudos. bueno, porque a ver, planteada así la pregunta, puede haber abrazos que no te gusten. Claro. Está el abrazo del oso también, ¿no? Ajá. Bueno, Este, pero del oso mimoso o del oso oso nada más. El oso yogi, capaz. también, claro, este,
Pero bueno, lo táctil y el afecto me parece que también tienen mucho que ver, ¿no? Están los abrazos con los compañeros de laburo, están los abrazos con la parte afectiva interna de su casa, su pareja, los padres, ¿no? Hay distintos abrazos y se sienten de una manera diferente, me parece. Y mira, somos seres emocionales que al que nos pusieron la capacidad de pensar, ¿entendés? Entonces el afecto es la vía de ingreso y de entrada mucho más importante, ¿no? El afecto tiene que ver con hacernos sentir que existimos y que estamos presentes para el otro, ¿no? Una gran persona que tuve la oportunidad de conocer, una maestra jardinera, me cuenta que el cuerpo es el arma esencial. Digo arma porque, bueno, me salió esa palabra, y es un arma el cuerpo, porque es una Herramienta, le podés decir. es una herramienta fundamental para el contacto con los niños, no para la pedagogía. Por ejemplo, me decía que desde la pandemia se les prohibió o se les advirtió mucho sobre el abrazo, ¿no? Sobre el contacto con los niños. Fíjate que en la pandemia hubo muchísimo alejamiento de lo que es el abrazo y lo que es el contacto físico, por razones que todos conocemos, y me ha contado esta persona que hubo muchísimo retroceso en lo que es la pedagogía o la forma de enseñar o en la efectividad de las maestras jardineras. No, el abrazo, el afecto, el mimo, es la herramienta de estas maravillosas personas que se dedican a enseñar a los más chiquititos, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, los psicólogos, el abrazo o la mirada afectiva, la palabra o la contención es fundamental. Nosotros ingresamos a través del afecto y luego con las palabras vamos trabajando ciertas cuestiones del pensamiento, pero a ver, el primer vínculo es el afectivo, ¿no? Por más rígido que sea, yo me voy con quien yo siento que me escucha y yo siento bien. Entonces, no estamos acostumbrados directamente a mirar o a reconocer esa cuestión afectiva primero, ¿Cómo ¿no? Y está eso es un marcado, problema. digamos, cómo está marcado en el inconsciente de las personas esto del abrazo? Porque después que salís del útero, o estás sobre digamos, algo mullido, una cama, o estás en los brazos de alguien. Ujú. Y son los primeros meses, los primeros días, primeros meses, primeros años, en los que el abrazo forma parte de esa rutina de todos los días. Así que me imagino que la impronta tiene que ser muy fuerte, digamos, esa marca, esa huella en el inconsciente de las personas. El abrazo nos hace sentir pertenecientes, ¿no? El abrazo implica que nos protejan, que nos alimenten emocionalmente y que nos reconozcan también. Una persona que da un abrazo al otro está reconociendo, está diciéndole, vos existís para mí. Y esa existencia es fundamental, Agustín, porque si yo no doy un abrazo, si yo no le hago notar a una persona que no existe, es un bajón y es también una forma de alejar, ¿no? Fíjate que uno se acuerda mucho de aquella persona afectiva, ¿no? Uno se acuerda con gran cariño porque da un abrazo y hasta esa persona que da el abrazo, que lo siente, está más bueno porque genera también esto de que esta pertenencia, ¿no? Es muy primitivo el abrazo y muy terapéutico también. Muy primitivo y muy terapéutico. Me, Exactamente. me resultó muy interesante eso que acabas de decir. Es otro contacto con la gente, el abrazo, ¿no? ¿Viste cuando te dicen, che, me gustan tus abrazos, qué lindo abrazo, sentí tu abrazo? Esas son cosas que te llenan también el corazón, ¿no? Desde el abrazo mismo. Claro, por ejemplo, cuando me fui a la radio la otra vez a conocerlos personalmente, Sí, Sí. me encantó darles un abrazo. está Porque, a bueno. ver, también de tantas veces que charlamos y no nos veíamos, darle un abrazo es como también transmitir ese afecto y aumentar esa pertenencia. Ahora, por ejemplo, estoy más contento de hablar con ustedes que los he abrazado Ujú. y he tenido ese contacto que antes con todo este alejamiento que nos da el teléfono, Sí, ¿no? Ujú. en la Así que por distancia. eso, y los programas en vivo también dan la capacidad, también el contacto físico, ¿no? El contacto físico es tan fundamental, fíjate, en Es una como que persona se cuando se conoce siente más la afectiva. gente, ¿no? A través de esto. Es como que se siente distinto.
Sí, a mí me encanta eso, porque conocemos mediante el abrazo, porque también el abrazo implica cuestiones más animales, ¿no? Feromónicas, de olfato, nos hace sentir pertenecientes. O sea, una persona que abraza es una persona que demuestra ese cariño, pero obviamente el Mm, abrazo, no estamos hablando de un abrazo gélido, es un abrazo sí, sentido, lo que grandes amigos y colegas gestálticos llaman el abrazo gestáltico, que es un abrazo contenedor, haciendo círculos con la palma de la mano a la espalda. sí. Son abrazos que te hacen sentir, que te hacen Ujú. ver. Y yo recomiendo que para trabajar este tipo de cosas, consulten terapeutas gestálticos. Son unos genios y tienen unas herramientas bárbaras para Sí. trabajar esto. Bueno. Ujú. Che, Pablo, mañana nos damos un abrazo entonces. Pero por supuesto, encantado. Bueno, Mariana va a estar por acá. mañana va a venir, Muy bien. mañana, la semana pasada lo tuvimos en baja, nos iba a acompañar, Alejandro García, después por motivos, que pasaron y que una contingencia, un imprevisto, no pudimos hacer, no pudimos Programa. hacer la rutina, que teníamos Ujú. prevista el viernes, así que mañana volvemos a juntarnos acá a esta mesa, ¿eh? Viene Pablo de Mirá cómo Levicki. estoy, ¿eh? Mirá cómo estoy. Viene Miguel Sabone, viene Marcelo Dalton y vamos a hablar del sueño de país en el imaginario colectivo. ¿Cómo nos permitirá abrazarnos a los argentinos, Ujú. tener un sueño común, Es hermosa, o un es país pertenencia común? pura, va a ser ¿Eh? fantástico, no se pierdan el programa. Así que bueno, mañana te esperamos por acá, Pablo. Gracias y que tengan un hermoso día.